Para Raskolnikov llegó un momento extraño de su vida. Era como si una niebla espesa le hubiera envuelto, hundiéndolo en una soledad abrumadora y sin esperanza. Más tarde, mucho tiempo después, al recordar aquel período, llegaba a adivinar que la conciencia a veces se le embotaba, y así estuvo, con ciertos intervalos, hasta la catástrofe definitiva. Estaba completamente convencido de que entonces se equivocaba en muchas cosas. Por ejemplo, en los plazos y en el tiempo de algunos acontecimientos. Al intentar explicarse lo que recordaba, supo muchas cosas de sí mismo gracias a datos que le proporcionaron otras personas. Confundía, por ejemplo, un acontecimiento con otro, o lo consideraba como consecuencia de un hecho que había existido solo en su imaginación. A veces se apoderaba de él una alarma enfermiza y atormentadora que llegaba a convertirse en miedo cerval. Mas se acordaba a sí mismo de que había estado minutos, horas e incluso días sumido en total apatía, que se apoderaba de él hasta cierto punto una especie de contraposición al pánico precedente. Apatía semejante al estado de enfermiza indiferencia de algunos moribundos. En general, durante aquellos últimos días, parecía que él mismo procuraba no hacerse una idea clara de su situación. Le resultaba singularmente penosos algunos hechos de importancia vital que exigían una aclaración inmediata. Se alegraba, en cambio, de eludir otras preocupaciones, a pesar de que olvidarlas implicaba para él hundirse total e inevitablemente. Le inquietaba sobre todo Svidrigailov. Podía decirse, incluso, que en él había concentrado sus pensamientos. Desde el momento en que en la habitación de Sonia, al morir Katerina Ivanovna, oyó las palabras tan claras y tan cargadas de peligro para él, de Svidrigailov, se alteró el curso normal de sus razonamientos. Mas a pesar de que aquel nuevo hecho le inquietaba enormemente, Raskolnikov no se daba prisa a poner la situación en claro. A veces se encontraba en algún lugar apartado y solitario de la ciudad, sentado a la mesa de algún tabernucho de mala muerte, solo, sumido en sus vacilaciones, sin recordar apenas cómo había llegado a aquel lugar, y de repente aparecía en su memoria la imagen de Svidrigailov. Entonces se le iluminaba la conciencia y, de súbito, veía con excesiva claridad e inquietud que debía ponerse de acuerdo con aquel hombre cuanto antes, que debía tomar, en la medida de lo posible, una decisión definitiva. Una vez llegó hasta las afueras de la ciudad e imaginó incluso que allí esperaba a Svidrigailov y que se habían dado cita en aquel lugar. Otra vez se despertó, poco antes del amanecer, tumbado en el suelo, entre unos arbustos, sin recordar casi de qué forma se había metido allí. De todos modos, en el transcurso de los 2 o 3 días que siguieron a la muerte de Katerina Ivanovna, se había encontrado unas 2 veces con Svidrigailov, casi siempre en casa de Sonia, en la que éste entraba al parecer sin objeto alguno por unos momentos. En aquellos casos se saludaban y cambiaban unas breves palabras, sin tratar ni una sola vez del punto capital,
como si se hubiesen puesto de acuerdo en no decir de momento sobre la cuestión ni una palabra. El cuerpo de Katerina Ivanovna aún yacía en el ataúd. Svidrigailov se encargó del entierro y de las gestiones pertinentes. Sonia también estaba muy ocupada. La última vez que Raskolnikov y Svidrigailov se vieron, dijo éste al primero que la cuestión relativa a los hijos de Katerina Ivanovna estaba ya satisfactoriamente resuelta. Gracias a algunas de sus amistades, había logrado colocar a los 3 huérfanos en instituciones muy buenas. Añadió que el haber depositado dinero para ellos había contribuido en no poca medida a resolver el asunto, pues es mucho más fácil colocar a huérfanos que dispongan de cierto capital que a los pobres. Dijo alguna cosa acerca de Sonia. Prometió visitarle pronto a él, a Raskolnikov, y le dijo que deseaba pedirle consejo, que necesitaba mucho hablar con él, que había unos asuntos. La conversación se celebró en la entrada, junto a la escalera. Svidrigailov miró fijamente a Raskolnikov y de súbito, después de guardar silencio, bajando la voz, preguntó: «¿Pero qué le pasa, Rodion Romanovich? Parece que está usted descentrado, se lo aseguro. Escucha y mira como si no entendiera nada. Anímese, tenemos que hablar, ya verá. La pena es que estoy muy ocupado en mis asuntos y por los ajenos». Rodion Romanovich, añadió de súbito, todas las personas necesitan aire, eso ante todo. Se apartó para dejar paso al sacerdote y al sacristán que iban a rezar el oficio de los difuntos. Por disposición de Svidrigailov, el rezo se verificaba 2 veces al día con regularidad. Svidrigailov prosiguió su camino. Raskolnikov permaneció de pie, reflexionó un momento y entró en la habitación de Sonia tras el sacerdote. Se quedó en la puerta. Había empezado la ceremonia silenciosa, solemne, triste. La idea de la muerte y la sensación de la presencia de la muerte tenía para él, desde la infancia, algo de abrumador y de terrible misticismo. Además, hacía mucho tiempo que no había asistido a un oficio de difuntos. En aquel caso aún se daba otra circunstancia excesivamente dolorosa e inquietante. Raskolnikov miraba a los pequeños. Estaban de rodillas junto al ataúd. Polieshka lloraba. Detrás de ellos, en voz baja, y como si llorara tímidamente, rezaba Sonia. Durante estos días no me ha mirado una sola vez ni me ha dicho una palabra. Pensó de pronto Raskolnikov. El sol alumbraba vivamente la estancia. El humo del incensario subía en columnas. El sacerdote leía: «Concededle, Señor, la paz eterna». Raskolnikov asistió a la ceremonia. Después de la bendición y las palabras de despedida, el sacerdote miró a su alrededor de manera algo extraña. Terminado el oficio, Raskolnikov se acercó a Sonia. La joven le tomó de pronto las manos y apoyó la cabeza en su hombro.
La acción dejó perplejo a Raskolnikov. ¿Cómo? Ni la más leve sensación de repugnancia, ni la más pequeña nota de aversión hacia él, ni un mínimo temblor en la mano de Sonia. Fue un gesto que llevaba hasta lo infinito la propia humillación. Así, por lo menos, lo entendió él. Sonia no decía ni una palabra. Raskolnikov le apretó la mano y salió. Se sentía enormemente desgraciado. Si en aquel momento le hubiera sido posible ir a alguna parte, a donde quiera que fuese, y quedarse en ella completamente solo, incluso toda la vida, se habría considerado feliz. Pero en los últimos tiempos, aunque casi siempre estaba solo, no podía de ningún modo tener la impresión de soledad. A veces salía de la ciudad, iba por el camino real, en cierta ocasión incluso penetró en un bosque. Pero cuanto más solitario era el lugar, tanto más intensa era la sensación que experimentaba de que tenía cerca a alguien, la cual, sin ser terrible, le desazonaba. De modo que se apresuraba a regresar a la ciudad, a mezclarse con la gente, entraba en un figón o en una taberna, iba al rastro o a la plaza del heno. Ahí la sensación era menos penosa y a él le parecía hallarse más solo. En un fonducho, al atardecer, había gente cantando canciones. Raskolnikov se pasó una hora entera escuchando y más tarde recordó que le había resultado muy agradable. Mas, al fin, otra vez la inquietud se apoderó de él. Era como si un remordimiento de conciencia comenzara de pronto a torturarle. Aquí estoy oyendo cantar canciones. ¿Es esto, acaso, lo que debo hacer? Pensó con mayor o menor claridad. De todos modos, al instante se dio cuenta de que no era aquello lo único que le inquietaba. Había algo que requería una solución inmediata, algo que ni se podía abarcar con el pensamiento, ni había modo de expresarlo con palabras. Todo se le embrollaba en la cabeza. Ah, no, era preferible la lucha, era preferible encontrarse otra vez frente a frente con Porfiri o con Svidrigailov, que le lanzaran algún reto cuanto antes, que le atacaran. Sí, pensó. Salió del fonducho y echó poco menos que a correr. De pronto, sin saber por qué, la idea de Dunia y de su madre le llenaron de pánico. Fue aquella noche, poco antes del amanecer, cuando se despertó entre los arbustos de la isla de Krestov, tránsido de frío y temblando de fiebre. Llegó a su casa de madrugada. Después de dormir unas horas, la fiebre desapareció, pero Raskolnikov se había despertado tarde. Eran las 2. Se acordó de que aquel era el día designado para el entierro de Katerina Ivanovna y se alegró de no haber acudido. Nastasia le subió algo que comer. Raskolnikov comió y bebió con gran apetito, casi con avidez. Tenía la cabeza más fresca y se sentía más tranquilo que los últimos 3 días. Hasta se sorprendió,
por un momento, de su anterior ataque de pánico. Se abrió la puerta y entró Razumihín. ¡Ah, comiendo! Esto quiere decir que no estás enfermo, dijo Razumihín, que tomó una silla y se sentó a la mesa frente a Raskolnikov. Se le veía inquieto y no se esforzaba por ocultarlo. Hablaba con visible enojo, pero sin apresurarse y sin alzar mucho la voz. Habríase dicho que llevaba en su ánimo algún propósito singular, aún excepcional. Oye, comenzó a decir sin titubeos, os podáis ir todos al diablo, pero, por lo que veo, me doy cuenta de que no comprendo nada. Por favor, no creas que he venido a interrogarte. Me importa un bledo, no quiero. Aunque ahora me lo contarás todo y me comunicarás vuestros secretos, no querría escucharte. Te dejaba plantado y me iba. He venido para saber de una vez y por mí mismo si es verdad, en primer lugar, que estás loco. Hay quien cree, no importa quién ni dónde, que tú o estás loco o poco te falta para estarlo. Te confieso que yo mismo me incliné a sostener este criterio, en primer lugar al tomar en consideración tus actos estúpidos y a veces ruines, del todo inexplicables, y, en segundo lugar, por el modo como te has conducido hace poco con tu madre y tu hermana. Solo un monstruo y un miserable, si no se trata de un loco, puede portarse con ellas como tú. Por consiguiente, eres un loco. ¿Hace mucho que las has visto? Hace un momento. ¿Tú no las has visto desde entonces? Dime, ten la bondad, ¿dónde pasas el santo día? He venido a verte 3 veces. Ayer tu madre se puso seriamente enferma. Quería visitarte. Avdotia Romanovna quiso convencerla de que no debía venir. Tu madre no quería escuchar a nadie. Si está enfermo, decía, si pierde la razón, ¿quién mejor que su madre para ayudarle? Vinimos aquí los 3, pues no podíamos dejarla salir. Hasta que llegamos a la puerta no cesamos de intentar tranquilizarla. Entramos. Tú no estabas. Se sentó aquí, mira. Permaneció unos 10 minutos y nosotros nos quedamos a su lado, silenciosos. De pronto se levanta y dice, si sale a la calle y, por tanto, está bien de salud y se ha olvidado de su madre, es vergonzoso para su madre esperarle en el umbral y solicitar su cariño como quien pide una limosna. Volvió a su casa y se acostó con fiebre. Veo, dijo, que para la suya tiene tiempo. Supone que la tuya es Sofía Semyonovna, tu novia o tu amante, yo qué sé. Enseguida fui a casa de Sofía Semyonovna, porque, amigo, quería ponerlo todo en claro. Llego y veo un ataúd y unos niños llorando. Sofía Semyonovna les probaba unos vestiditos de luto. Tú no estabas. Me cercioré de que no estabas. Pedí perdón y salí. Se lo conté a Avdotia Romanovna. Estaba claro que era absurdo y que no era cuestión de la suya. Lo más probable era que se tratara de locura. Pero ahora te encuentro aquí comiendo un trozo de carne como si no hubieras probado bocado en 3 días. Ya sé que los locos también comen, pero aunque no me hayas dicho una palabra, tú no estás loco, puedo jurarlo.
Así, en primer lugar, no estás loco. Bueno, pues, al diablo con vosotros. Aquí se encierra algún misterio, algún secreto, y no tengo la intención de romperme la cabeza con vuestros secretos. Así pues, no he entrado más que para cantarte las 40. Acabó levantándose para desahogarme un poco, y ahora ya sé lo que he de hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Y a ti qué te importa? Cuidado, vas a darte a la bebida. ¿Cómo? ¿Cómo lo has adivinado? Pues sí que es difícil. Razumijin se quedó un momento en silencio. Tú siempre has sido un hombre razonable y nunca has estado loco, dijo con suma viveza. Lo has adivinado, me daré a la bebida. Adiós. Hizo un movimiento para salir. De ti he hablado, creo que hace 3 días, con mi hermana Razumijin. ¿De mí? Pero, ¿dónde pudiste verla hace 3 días? Razumijin se detuvo y hasta palideció un poco. Podía adivinarse que el corazón le latía despacio y fuerte en el pecho. Vino a verme sola. Estuvo sentada aquí hablando conmigo. ¿Ella? Sí, ella. ¿Qué le dijiste? Sobre mí se entiende. Le dije que tú eres un hombre muy bueno, honrado y trabajador. No tuve que decirle que la amas, porque ya lo sabe. ¿Que ella lo sabe? Vaya pregunta. A donde quiera que yo vaya, ocurra conmigo lo que ocurra, tú debieras de seguir siendo para ellas la providencia. Por decirlo así, te las confío, Razumijin. Te lo digo porque sé perfectamente que tú la quieres y estoy plenamente convencido de la pureza de tus sentimientos. También sé que ella puede quererte a ti, quizá ya te quiera. Ahora decide lo que mejor te parezca, si has de darte a la bebida o no. Rodia, ¿ves? Bueno, diablo. ¿Y tú a dónde quieres irte? Mira, si esto es un secreto, bueno, que lo sea. Pero yo descubriré el secreto. Y estoy convencido de que se trata de alguna tontería y de pequeñeces sin la menor importancia que te ha creado tu imaginación. De todos modos, eres un hombre excelente, un hombre excelente. Quería precisamente añadir, y me has interrumpido, que tenías razón hace un momento al decir que no deseabas romperte la cabeza para descubrir esos misterios y secretos. Déjalo, por lo menos de momento, no te preocupes. De todo te enterarás a su hora, cuando sea preciso. Ayer un hombre me dijo que a las personas les hace falta aire. Aire, aire. Quiero ir a verle y enterarme de lo que entiende él por ello. Razumijin, de pie, caviloso y agitado, dijo de pronto para sus adentros: es un conspirador político, no hay duda. Está en vísperas de dar algún paso decisivo, seguro. No puede ser otra cosa y Dunieshka lo sabe. Así Avdotia Romanovna viene a verte, dijo recalcando las palabras, y tú deseas verte con un hombre que dice que se necesita más aire, y esa carta también será algo de ese tipo. Terminó como si se lo dijera a sí mismo. ¿Qué carta? Hoy ha recibido una carta que la ha alarmado mucho, demasiado.
Me he puesto a hablar de ti. Ella me ha rogado que callara. Luego ha dicho que quizá muy pronto tendríamos que separarnos. Luego se puso a darme las gracias con mucho calor por no sé qué. Después se ha encerrado en sus habitaciones. ¿Ha recibido una carta?, insistió Raskolnikov pensativo. Sí, una carta. ¿No lo sabías? Los dos permanecieron un rato callados. Adiós, Rodión, amigo. Hubo un momento. Pero bueno, adiós. Oye, hubo un momento. Bueno, adiós. También para mí es hora de marchar. No beberé. Ahora no es necesario. Te has equivocado al decir que bebería. Se dio prisa, pero al salir, casi después de haber cerrado la puerta tras sí, la volvió a abrir y dijo, sin mirar a su amigo: A propósito, ¿recuerdas ese asesinato, el de la vieja? Bueno, lo de Porfiri, pues has de saber que se ha encontrado al asesino, que ha confesado su crimen y ha presentado las pruebas. Es uno de los obreros, el pintor de brocha gorda. Figúrate, ¿recuerdas cómo lo defendí yo? Parece increíble, pero toda la escena de la pelea con su camarada y las risas en la escalera, cuando subían el portero y los dos testigos, no era más que una treta para despistar. Qué astucia y qué presencia de ánimo en un cachorrito como este. Cuesta creerlo, pero él mismo lo ha aclarado, lo ha confesado todo. ¡Qué plancha la mía! ¿Qué quieres? A mi modo de ver, se trata de un genio de la simulación y la picardía, un genio de la coartada jurídica. No hay por qué extrañarse mucho. ¿Acaso no puede haber tipos así? El que no haya tenido bastante fuerza de carácter para llevar hasta el final su treta y haya confesado, aún me lleva a creerle más. Es más verosímil. Pero, ¿de qué modo metí la pata entonces? Estaba dispuesto a partirme el pecho por ellos. Dime, por favor, ¿cómo te has enterado de eso y por qué te interesa tanto?, preguntó Raskolnikov con visible agitación. Vaya pregunta, porque me interesa. Y me lo preguntas. Lo he sabido por Porfiri y por otros. En realidad, lo he sabido casi todo por él. Porfiri te lo ha contado. Porfiri. ¿Y él? ¿Qué dice él?, preguntó asustado Raskolnikov. Me lo ha aclarado con todo detalle. Me lo ha aclarado a su modo, psicológicamente. ¿Te lo ha aclarado? ¿Él mismo te lo ha aclarado a ti? Él mismo. Adiós. Luego aún te contaré alguna cosa más, pero ahora tengo que hacer. Allí hubo un momento en que pensé, ¿para qué hablar? Luego, ¿qué necesidad tengo ahora de darme a la bebida? Tú me has emborrachado sin necesidad de vino. Estoy ebrio, Rodia. Ahora estoy ebrio sin haber bebido. Bueno, adiós. Volveré muy pronto. Salió. Es un conspirador político, no hay duda, concluyó Razumijin de modo definitivo, mientras descendía la escalera con lentitud. Y ha arrastrado a la hermana. Eso es muy posible, mucho. Con el carácter de Avdotia Romanovna se han entrevistado. Ella misma me ha hecho alguna alusión. Por muchas de sus palabras y palabritas y alusiones, no puede ser otra. Sino, ¿de qué modo encontrar explicación a este lío? Y yo había imaginado. Oh, Señor, lo que me había figurado. Aquello fue un momento de ofuscación y soy culpable ante Él.
Fue él entonces, en el pasillo, al pie de la lámpara, quien me dejó confuso. ¡Uf! ¡Qué idea más estúpida, más abominable y vil se me ocurrió! Ha hecho muy bien Nicolai en confesar. Sí, y lo de antes se explica ahora con claridad. Su enfermedad, su manera de obrar, de todos modos muy rara y hasta antes, en la universidad, siempre tan taciturno, con cara de pocos amigos. Pero, ¿qué puede significar ahora esa carta? ¿De quién será? Sospecho No, lo descubriré todo. Recordó a Dunieska y cuanto de ella sabía. Sintió un vuelco en el corazón. Se quedó como clavado en el suelo. De pronto echó a correr. Raskolnikov, no bien hubo salido Razumijin, se levantó. Se acercó a la ventana. Dio unas zancadas por la habitación hasta topar con un ángulo y con otro, como si se olvidara de la estrechez de su tugurio, y se sentó de nuevo en el sofá. Era como si se hubiera renovado su ser, otra vez a luchar. Así pues, había encontrado una salida a su situación. Sí, había encontrado una salida. Estaba muy bien, pues era mucho lo que tenía encerrado y acumulado en su espíritu, oprimiéndole. Estaba como atontado. Desde la escena con Nicolai y Porfiri, empezó a ahogarse al no encontrar salida en ninguna parte, al sentirse oprimido. Después de lo ocurrido con Nicolai aquel mismo día, hubo una escena con Sonia. Raskolnikov se condujo de un modo muy distinto a como se había imaginado con anterioridad. Así pues se había debilitado de manera instantánea y radical, de sopetón, y había reconocido entonces, de acuerdo con Sonia, lo había reconocido de todo corazón, que solo con aquel peso en el alma no podía seguir viviendo. Y Svidrigailov era un enigma. Svidrigailov le inquietaba, es cierto, pero no por aquel asunto. Con Svidrigailov tal vez habría que luchar también. Svidrigailov quizá también fuera una salida, pero con Porfiri la cosa era distinta. Así resultaba que Porfiri lo había referido a Razumijin. Se lo explicó psicológicamente. Otra vez había empezado a poner en juego su maldita psicología. ¿Porfiri? Pero ¿es que Porfiri puede haber creído un solo instante que Mikolka es culpable, después de lo que hubo entre los dos, cara a cara, antes de Mikolka, después de una escena que no admite más que una sola interpretación? Varias veces en aquellos días Raskolnikov había recordado brevemente, a retazos, toda la escena con Porfiri. No habría podido soportar el recuerdo íntegro. Entonces se pronunciaron entre ellos tales palabras, se hicieron tales movimientos y gestos, se intercambiaron tales miradas, se dijeron algunas cosas en tal tono de voz, se llegó a tales límites que después de aquello no era Mikolka, en cuyo interior penetró la certera mirada de Porfiri desde el primer gesto, desde la primera palabra. No era Mikolka lo que podía hacer vacilar la base del convencimiento de Porfiri. ¿Y qué convencimiento? Hasta Razumijin había empezado a sospechar.
La escena del pasillo al pie de la lámpara no se había producido en vano. Entonces corrió a ver a Porfiri. Pero ¿qué ha movido a Porfiri a darle gato por liebre? ¿Qué se propone al desviar la atención de Razumijin hacia Mikolka? No hay duda, algo ha tramado. Esto está hecho con intención. ¿Cuál puede ser? Cierto, desde aquella mañana ha transcurrido mucho tiempo, demasiado tiempo, y Porfiri no ha aparecido en ninguna parte. Bueno, esto es peor, claro. Raskolnikov tomó la gorra y, después de reflexionar un poco, salió de su habitación. Era el primer día en que experimentaba la sensación de tener la mente clara. Es necesario acabar con Svidrigailov, pensó, cueste lo que cueste y cuanto antes. Por lo visto, también espera que yo vaya a verle. En aquel instante fue tal el odio que nació en su fatigado corazón, que Raskolnikov habría podido matar a cualquiera de los dos, a Svidrigailov o a Porfiri. Por lo menos tuvo la impresión de que sería capaz de hacerlo, si no en aquel instante, por lo menos más tarde. Ya veremos, repetía para sí. Mas no bien abrió la puerta, se encontró de manos a boca con Porfiri en persona, que subía a verle. Raskolnikov se quedó perplejo un instante. Cosa rara, apenas le asustó su presencia. Solo se estremeció, pero con gran rapidez, casi al instante, se preparó a hacer frente a todo. Quizás sea el desenlace. Pero ¿cómo ha subido tan sigilosamente como un gato, de modo que no le he oído acercarse? ¿Estaría escuchando a la puerta? No esperaba visita, ¿verdad, Rodion Romanovich?, gritó riendo Porfiri Petrovich. Hace tiempo que tenía intención de visitarle. Ahora, al pasar por delante de su casa, me he dicho, ¿por qué no subir y pasar con él unos 5 minutos? ¿Iba usted a salir? No le voy a entretener mucho. El tiempo de fumar un cigarrillo, si me lo permite. Siéntese, Porfiri Petrovich, siéntese, dijo Raskolnikov, atendiendo al recién llegado con un aspecto tal de persona contenta y amiga que le habría maravillado si Raskolnikov hubiera podido contemplarse a sí mismo. Los residuos, los pozos de sus impresiones se habían quedado en nada. De modo semejante, a veces un hombre cae en manos de los bandoleros y, después de media hora de miedo cerval, permanece poco menos que indiferente cuando le ponen la daga al cuello. Raskolnikov se sentó delante de Porfiri y lo miró sin pestañear. Porfiri entornó los ojos y encendió un pitillo. Bueno, habla, pensaba Raskolnikov. Dijo alguna cosa acerca de Sonia. Prometió visitarle pronto a él, a Raskolnikov, y le dijo que deseaba pedirle consejo, que necesitaba mucho hablar con él, que había unos asuntos. La conversación se celebró en la entrada, junto a la escalera. Svidrigailov miró fijamente a Raskolnikov y de súbito, después de guardar silencio, bajando la voz, preguntó: «¿Pero qué le pasa, Rodion Romanovich? Parece que está usted descentrado, se lo aseguro. Escucha y mira como si no entendiera nada. Anímese, tenemos que hablar, ya verá.
La pena es que estoy muy ocupado en mis asuntos y por los ajenos. Rodion Romanovich, añadió de súbito, todas las personas necesitan aire, eso ante todo. Se apartó para dejar paso al sacerdote y al sacristán que iban a rezar el oficio de los difuntos. Por disposición de Svidrigailov, el rezo se verificaba 2 veces al día con regularidad. Svidrigailov prosiguió su camino. Raskolnikov permaneció de pie. Reflexionó un momento y entró en la habitación de Sonia tras el sacerdote. Se quedó en la puerta. Había empezado la ceremonia silenciosa, solemne, triste. La idea de la muerte y la sensación de la presencia de la muerte tenía para él, desde la infancia, algo de abrumador y de terrible misticismo. Además, hacía mucho tiempo que no había asistido a un oficio de difuntos. En aquel caso aún se daba otra circunstancia excesivamente dolorosa e inquietante. Raskolnikov miraba a los pequeños. Estaban de rodillas junto al ataúd. Polieshka lloraba. Detrás de ellos, en voz baja, y como si llorara tímidamente, rezaba Sonia. Durante estos días no me ha mirado una sola vez ni me ha dicho una palabra, pensó de pronto Raskolnikov. El sol alumbraba vivamente la estancia. Para Raskolnikov llegó un momento extraño de su vida. Era como si una niebla espesa le hubiera envuelto, hundiéndolo en una soledad abrumadora y sin esperanza. Más tarde, mucho tiempo después, al recordar aquel período, llegaba a adivinar que la conciencia a veces se le embotaba, y así estuvo, con ciertos intervalos, hasta la catástrofe definitiva. Estaba completamente convencido de que entonces se equivocaba en muchas cosas. Por ejemplo, en los plazos y en el tiempo de algunos acontecimientos. Al intentar explicarse lo que recordaba, supo muchas cosas de sí mismo gracias a datos que le proporcionaron otras personas. Confundía, por ejemplo, un acontecimiento con otro, o lo consideraba como consecuencia de un hecho que había existido solo en su imaginación. A veces se apoderaba de él una alarma enfermiza y atormentadora que llegaba a convertirse en miedo cerval. Mas se acordaba a sí mismo de que había estado minutos, horas e incluso días sumido en total apatía, que se apoderaba de él hasta cierto punto una especie de contraposición al pánico precedente. Apatía semejante al estado de enfermiza indiferencia de algunos moribundos. En general, durante aquellos últimos días, parecía que él mismo procuraba no hacerse una idea clara de su situación. Le resultaba singularmente penosos algunos hechos de importancia vital que exigían una aclaración inmediata. Se alegraba, en cambio, de eludir otras preocupaciones, a pesar de que olvidarlas implicaba para él hundirse total e inevitablemente. Le inquietaba sobre todo Svidrigailov. Podía decirse, incluso, que en él había concentrado sus pensamientos. Desde el momento en que en la habitación de Sonia, al morir Katerina Ivanovna, oyó las palabras
tan claras y tan cargadas de peligro para él, de Svidrigailov se alteró el curso normal de sus razonamientos. Mas a pesar de que aquel nuevo hecho le inquietaba enormemente, Raskolnikov no se daba prisa a poner la situación en claro. A veces se encontraba en algún lugar apartado y solitario de la ciudad, sentado a la mesa de algún tabernucho de mala muerte, solo, sumido en sus vacilaciones, sin recordar apenas cómo había llegado a aquel lugar, y de repente aparecía en su memoria la imagen de Svidrigailov. Entonces se le iluminaba la conciencia y, de súbito, veía con excesiva claridad e inquietud que debía ponerse de acuerdo con aquel hombre cuanto antes, que debía tomar, en la medida de lo posible, una decisión definitiva. Una vez llegó hasta las afueras de la ciudad e imaginó incluso que allí esperaba a Svidrigailov y que se habían dado cita en aquel lugar. Otra vez se despertó, poco antes del amanecer, tumbado en el suelo, entre unos arbustos, sin recordar casi de qué forma se había metido allí. De todos modos, en el transcurso de los 2 o 3 días que siguieron a la muerte de Katerina Ivanovna, se había encontrado unas 2 veces con Svidrigailov, casi siempre en casa de Sonia, en la que éste entraba al parecer sin objeto alguno por unos momentos. En aquellos casos se saludaban y cambiaban unas breves palabras, sin tratar ni una sola vez del punto capital, como si se hubiesen puesto de acuerdo en no decir de momento sobre la cuestión ni una palabra. El cuerpo de Katerina Ivanovna aún yacía en el ataúd. Svidrigailov se encargó del entierro y de las gestiones pertinentes. Sonia también estaba muy ocupada. La última vez que Raskolnikov y Svidrigailov se vieron, dijo éste al primero que la cuestión relativa a los hijos de Katerina Ivanovna estaba ya satisfactoriamente resuelta. Gracias a algunas de sus amistades, había logrado colocar a los 3 huérfanos en instituciones muy buenas. Añadió que el haber depositado dinero para ellos había contribuido en no poca medida a resolver el asunto, pues es mucho más fácil colocar a huérfanos que dispongan de cierto capital que a los pobres. Mas, al fin, otra vez la inquietud se apoderó de él. Era como si un remordimiento de conciencia comenzara de pronto a torturarle. Aquí estoy oyendo cantar canciones. ¿Es esto, acaso, lo que debo hacer? Pensó con mayor o menor claridad. De todos modos, al instante se dio cuenta de que no era aquello lo único que le inquietaba. Había algo que requería una solución inmediata, algo que ni se podía abarcar con el pensamiento, ni había modo de expresarlo con palabras. Todo se le embrollaba en la cabeza. Ah, no, era preferible la lucha, era preferible encontrarse otra vez frente a frente con Porfiri o con Svidrigailov, que le lanzaran algún reto cuanto antes, que le atacaran. Sí, pensó. Salió del fonducho y echó poco menos que a correr. De pronto, sin saber por qué, la idea de Dunia y de su madre le llenaron de pánico. Fue aquella noche,
poco antes del amanecer, cuando se despertó entre los arbustos de la isla de Krestop, tránsido de frío y temblando de fiebre. Llegó a su casa de madrugada. Después de dormir unas horas, la fiebre desapareció, pero Raskolnikov se había despertado tarde. Eran las 2. Se acordó de que aquel era el día designado para el entierro de Katerina Ivanovna y se alegró de no haber acudido. Nastasia le subió algo que comer. Raskolnikov comió y bebió con gran apetito, casi con avidez. Tenía la cabeza más fresca y se sentía más tranquilo que los últimos 3 días. Hasta se sorprendió, por un momento, de su anterior ataque de pánico. Se abrió la puerta y entró Razumijin. «¡Ah, comiendo! Esto quiere decir que no estás enfermo», dijo Razumijin, que tomó una silla y se sentó a la mesa frente a Raskolnikov. Se le veía inquieto y no se esforzaba por ocultarlo. Hablaba con visible enojo, pero sin apresurarse y sin alzar mucho. El humo del incensario subía en columnas. El sacerdote leía: «Concededle, Señor, la paz eterna». Raskolnikov asistió a la ceremonia. Después de la bendición y las palabras de despedida, el sacerdote miró a su alrededor de manera algo extraña. Terminado el oficio, Raskolnikov se acercó a Sonia. La joven le tomó de pronto las manos y apoyó la cabeza en su hombro. La acción dejó perplejo a Raskolnikov. ¿Cómo? Ni la más leve sensación de repugnancia, ni la más pequeña nota de aversión hacia él, ni un mínimo temblor en la mano de Sonia. Fue un gesto que llevaba hasta lo infinito la propia humillación. Así, por lo menos, lo entendió él. Sonia no decía ni una palabra. Raskolnikov le apretó la mano y salió. Se sentía enormemente desgraciado. Si en aquel momento le hubiera sido posible ir a alguna parte, a donde quiera que fuese, y quedarse en ella completamente solo, incluso toda la vida, se habría considerado feliz. Pero en los últimos tiempos, aunque casi siempre estaba solo, no podía de ningún modo tener la impresión de soledad. A veces salía de la ciudad, iba por el camino real, en cierta ocasión incluso penetró en un bosque. Pero cuanto más solitario era el lugar, tanto más intensa era la sensación que experimentaba de que tenía cerca a alguien, la cual, sin ser terrible, le desazonaba. De modo que se apresuraba a regresar a la ciudad, a mezclarse con la gente, entraba en un figón o en una taberna, iba al rastro o a la plaza del heno. Ahí la sensación era menos penosa y a él le parecía hallarse más solo. En un fonducho, al atardecer, había gente cantando canciones. Raskolnikov se pasó una hora entera escuchando y más tarde recordó que le había resultado muy agradable.